obreros. El mundo necesita ser consolado. Hay diferentes tareas en la obra del Señor. Jesús predicaba y sanaba. Sus colaboradores atendían a la multitud. ¿A quién debemos pedir estos obreros? Pídanle, por lo tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Mateo 8, 38. Características de estos obreros. Hechos 6, 1 a 7. Buena reputación, testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Llenos de sabiduría. Características según Pablo. Y Timoteo 3, 1 a 13. Intachables. Esposos de una sola mujer. Moderado, sensato. Capaz de enseñar. No dados al vicio. No debe ser un recién convertido. Deben ser puestos a prueba. Verso 10. Propósito de los colaboradores. Ayudar al colaborador a madurar y crecer en su fe en Cristo Jesús. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Para que el pastor se dedique a la predicación de la palabra. Hechos 6. 2. Para que haya una mayor difusión de la palabra. Para que se aumente el número de discípulos. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. El divorcio. Summary. La iglesia ante el divorcio. ¿Cuál es la posición bíblica ante el divorcio? By Josué Martínez. El divorcio. Matt. 19. 1 a 12. El 96% de las personas solteras quieren casarse. Solo el 8% de las mujeres dicen que lo ideal es quedarse solteras. 75% de la gente cree que el matrimonio es un acuerdo tomado para el resto de la vida. El índice de matrimonios ha bajado en un 30% desde 1970, pero el índice de divorcios ha aumentado en un 40%. El 50% de los niños que presenciaron divorcio de sus padres verán a sus padres volver a casarse. En 1950 hubo 385.000 divorcios, en 1970 hubo 709.000 divorcios, y en 1990 hubo 1.175.000 divorcios. Los cristianos tienen 27% más divorcios que los no cristianos, pero los cristianos históricos o fundamentalistas tienen 30% más que los no cristianos. Dos extremos a evitar. 1. Decir más de lo que la Biblia dice acerca del divorcio. Los divorciados se sienten como leprosos en sus iglesias. Los hacen sentir como cristianos de segunda clase. Esto se debe a que condenamos no solo el divorcio sino a los divorciados. Odiamos el pecado y al pecador. No importa cuánto odiemos el divorcio. No debemos poner barreras de ningún tipo a los divorciados que la Biblia no ponga. 2. Debemos evitar decir menos de lo que la Biblia dice acerca del divorcio. El péndulo se ha movido al extremo contrario en muchas iglesias. Estamos viviendo en la cultura del divorcio. Queremos atraer a las personas a la iglesia a una costa de suavizar lo que la palabra dice o completamente oponernos a lo que la Biblia establece. Algunas iglesias se hacen de la vista gorda ante un divorcio antibíblico porque consideran que la palabra de Dios es demasiado exigente y estricta. Así que como resultado, hay muchos cristianos que están confundidos y verdaderamente quieren saber qué es lo que Dios establece para él. Divorcio. Una pregunta capciosa. Versículos 1 a 3. Los fariseos hicieron una pregunta tramposa a Jesús. En aquel tiempo los judíos estaban divididos en dos grandes grupos. Unos eran seguidores del rabí Hillel y otros del rabí Shammai. Hillel era liberal, enseñaba que el hombre judío podía divorciarse por cualquier motivo, si su esposa quemaba el pan tostado, si él creía que su esposa hizo mala cara a la suegra si encontró a otra mujer más joven y bonita. En cambio el rabí Shammai era más conservador, enseñaba que el divorcio solo se permitía si la esposa le era infiel al marido. Así que nos podemos imaginar los tremendos debates, pleitos y críticas entre los seguidores de Hillel y Shammai. En esta pregunta, realmente le estaban preguntando: ¿de parte de quién estás, de Hillel el liberal o de Shammai el estricto? Cualquiera que hubiera sido la respuesta de Jesús hubiera tenido un grupo de enemigos. Una respuesta BIBLICA versículos 4 a 6. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Jesucristo citó Gen 1, 27 y 2, 24 en su contestación y obtuvo enseñanzas muy buenas de allí. 1. El matrimonio entre un hombre y una mujer fue idea de Dios. 2. El propósito del matrimonio es que durara toda la vida, o sea que Jesucristo no se dejó involucrar en la trampa del debate que le propusieron. Nada de que se legalicen matrimonios gays. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Así que,
Cuando Jesucristo ordena lo que Dios unió que no lo separó el hombre, nos damos cuenta que Dios no desea el divorcio y que no nos unió para divorciarnos. Cuando hay un divorcio lo hacemos en contra de la voluntad de Dios. Esta respuesta de Jesucristo no es, por supuesto, ni suave ni fácil. Yo le llamaría amor firme en acción. A veces los pastores en nuestro deseo de hacer a los hermanos felices quitándoles una carga del marido gruñón desobedecemos el versículo 6 divorciate. A veces los pastores oyen a la esposa que se queja me grita llega noche a la casa no me quiere a de tener un amante por otro lado el esposo se queja. Pastor, es que Filomena no me respeta no le hagan caso a tu papá. Está loco y huele a aceite cuando nos acostamos y el pastor, por no ofender a ninguno dice, no me puedo meter en sus problemas al mes esa pareja se está divorciando. Segunda pregunta capciosa versículo 7. ¿De dónde sacaron esta información los fariseos? De Deut. 24. 1 a 3. Los fariseos preguntaron a Jesús. ¿Por qué Moisés ordenó dar a su esposa certificado de divorcio? Muy buena pregunta pero Dios nunca ordenó tal cosa, y Jesucristo aclara eso. Una aclaración bíblica. Versículos 8 a 9 no es una orden sino un permiso. Versículo 8. Hay muchísima diferencia entre ordenar y permitir. El plan original de Dios fue que los casados no se divorciaran. La dureza de vuestros corazones. Ahora Jesús explica el permiso y la verdadera razón de todos los divorcios. Después de 2000 años esta condición de los hombres no ha cambiado y por eso los juzgados civiles están saturados de parejas divorciándose y las familias y las iglesias están resquebrajándose. La intención original, versículo 8. Dios instituyó el matrimonio para toda la vida antes de la caída. El hombre instituyó el divorcio después de la caída. Si en este momento nos trasladamos a un juzgado civil para escuchar a los que se están divorciando vamos a oír pleitos muy ofensivos, acusaciones, tirano, adúltero, te voy a mandar a mi gente que te golpe y yo quiero el 40%.